Muy bien, buenos días. Bueno, no soy ni el pastor Iván ni el pastor Alfonso, no puedo predicar ni enseñar como ellos, así que decidí hoy contar una historia. Viví en Marruecos y cuando fuimos tenía una niña de 7 años y otra de 5 y una vez fuimos a Marrakech, no sé si alguno conozca Marrakech, pero Marrakech fuimos y ahí al atardecer bajan de las montañas alrededor de Marrakech a la plaza Jemaa el-Fna a contar historias. Entonces tú llegas por la tarde a la plaza y ves círculos de personas y son personas alrededor de uno que está contando historias. Y esto quizás fue lo que me animó. Porque después de eso, no sé cuándo, pero empecé a contar historias a mis hijas y tuve una buena racha. Hubo un tiempo cuando les gustaba mucho y a veces contaba historias y cansado de noche a veces decía, bueno, fin de capítulo 11. Papá, no, otro capítulo, uno más. Y así que eso fue mi tiempo de gloria. Ya no sé si sigo contando bien, pero quiero contar una historia que me ha significado mucho. Estoy todavía, hace un año me dieron este libro de los 4 evangelios en orden cronológico y estoy aprendiendo cosas. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad, tenía un trabajo con un hombre de mi iglesia, pintor, y cada día a las 12 del mediodía, había un hombre que se llama Paul, que él decía, ahora les voy a contar el resto de la historia. 15 minutos contando historias que no sabíamos cómo terminaba. Sabíamos algo, pero no terminaba. Y esto me encantó. Y quiero decir de que he estado estudiando la Biblia 53 años ya. Y nunca conocí cómo terminaba la historia que voy a contar hoy. Hasta ahora, hasta que tenía este librito. Así que sabía la primera parte, quiero hablar de cómo termina la historia. Entonces, esa historia comienza, Jesús también contaba historias, ¿verdad? Contaba parábolas y un día, y Mateo, alguien mencionó, habló del capítulo que estaba leyendo. Mateo 13, Jesús está contando parábolas todo el tiempo en ese capítulo. Y cuando termina, decía que era al atardecer del mismo día. Jesús dijo a sus seguidores, sus discípulos, crucemos al otro lado. Quiero que esta frase que se quede, lo pueden poner primero, Lidia, que esta frase se quede con nosotros. Porque en mi vida varias veces he sentido el Señor diciéndome, quiero que cruces al otro lado, o una invitación, una oportunidad que he sentido, y eso fue, el Señor tenía propósito, ya sabía lo que iba a pasar, pero decía a sus discípulos, todo este día había estado enseñando, contando historias, las parábolas de Mateo 13, y cuando ya estaba cansado, de hecho estaba en el bote ya, porque la gente apretaba, quería estar cerca, y estaba al lado del lago, y finalizó ese tiempo de enseñanza en el barco. Así que crucemos al otro lado, decía sus discípulos, y empezaron. Él sabía lo que iba a pasar, y sabemos lo que pasó. Esta parte de la historia conocemos. Así que dice que él, de hecho necesito algo más, muy importante. Entonces dice que empezó ellos y Jesús agotado. ¿Dónde fue? Fue abajo, encontró una almohadilla y durmió. Y los discípulos, habían otros botes que también dice que seguía. Otros no querían que Jesús se fuera, pero los otros botes empezaron, pero como se iba levantando el viento, que de a poquito ellos se dejaron. Entonces estaba solo el bote con Jesús y los discípulos y sabemos la historia, que el viento cada vez más fuerte hasta que los discípulos decían,
Las olas están ya pasando encima de su bote y bajó uno diciendo que, wow, Jesús, ¿no te importa que vamos a ahogarnos? Entonces se despertó, subió y ¿qué dijo? Dijo 2 palabras. Bueno, lo leo, las cosas que son importantes y hermosos, mejor dicho, Jesús se levantó, regañó el viento y le ordenó al mar, cálmese, quieto. Y luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Y después Jesús le hace 2 preguntas a sus discípulos. ¿Por qué son tan cobardes? Fuerte, ¿no? Cobarde, bueno, ¿quién no estaría cobarde en semejante circunstancia? Casi como que vamos a ahogarnos. Y luego dice, todavía no tienen fe. Un desafío para mí. Jesús está en control. Si ellos se acuerdan que Jesús es Dios, que Jesús está con ellos, Jesús no va a ahogarse. Pero claro, en el momento estaba con todo ese temor. Entonces decía, pero todos estaban muy asustados y decían unos a otros, ¿quién es este? Hasta que el viento y las olas obedecen sus órdenes. Pero yo lo tomo esto como, realmente, eso es lo que Jesús nos invita a cruzar al otro lado, pero para cruzar el otro lado necesitamos fe, necesitamos creer en nuestro Dios y quién es. Y estaban en ese proceso de creer cada vez más. Bueno, ellos navegaron al otro lado y justo, imagínense, todo este día anterior estaba enseñando a Jesús. Estaba tan agotado que a pesar de que el bote estaba moviéndose, en su cansancio estaba dormido. Y llegó la mañana siguiente y llegando, dice que se encontró. Cuando Jesús bajó a tierra, se encontró con un hombre que venía del pueblo. El hombre estaba poseído por unos demonios. Hace mucho tiempo que andaba desnudo y no vivía en ninguna casa, sino entre las tumbas. O sea, un hombre que esta situación difícil, pero ¿qué es lo que hizo él? Una molestia para los demás. Ni siquiera con cadenas lo podían sujetar. Creo que se acuerdan de esta historia. Varias veces lo habían encadenado las manos y le habían puesto hierros en los pies, pero el hombre rompía las cadenas, destrozaba los hierros, nadie podía controlarlo. Luego dice, vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. Un problema, mucho tiempo. Este hombre estaba y querían controlarlo, querían de alguna forma tratar de apagar o parar esa situación difícil y era imposible. Eso fue el caso de este hombre y cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, fue a él corriendo. Se postró ante él y gritando muy fuerte le dijo, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. Así que esto no fue el hombre, esto fue la legión de demonios que estaba en este hombre. Le pidieron a Jesús, por favor, no nos mandes fuera de esta región. Entonces, este hombre está, y después Jesús pregunta el nombre, dice que somos legión. Entonces, al final Jesús le dio permiso para que esta legión de demonios fuera a unos cerdos que estaban allí. Y de ahí dice que los cerdos, entraron los demonios y fueron sobre el barranco hasta el mar de Galilea. Yo había estado hace años del otro lado, en Israel, y yo vi que el lago de Galilea, todo lo que yo podía ver, no había, todo plano, no había ninguna parte alta. Pero este mes pasado fui a Jordania y me llevaron por primera vez al norte y ahí está donde se ve.
en la frontera con Siria. Siria está a la derecha, Israel a tu izquierda, las alturas de Golán y el lago de Galilea. Y allí me di cuenta, aquí podría haber sido, ahí fue. Ahí fue donde, esa es la zona de los Gerasenos, que es este hombre de Gerasenos, es la Decápolis, es esta zona, la región al este del río Jordán, del mar de Galilea, lo que hoy día es el norte de Jordania y sur de Siria. Así que este hombre estaba así como estaba, pero Jesús permitió que ellos, los legión y luego los encargados de cuidar los cerdos, salieron huyendo a contar en el pueblo, en el campo, lo que había pasado. Así que finalmente después vinieron la gente, pero recuerda que Jesús resolvió un problema, ¿verdad? Este hombre estaba molestando mucho tiempo. Y Jesús, al instante, y cuando la gente vino de esta zona, ¿qué vieron? Vieron el hombre sentado, vestido y en su sano juicio. Y luego, ¿qué dice? La gente se asustó. No que estaban agradecidos, qué bueno. No, se asustaron. La gente se asustó y el hombre contó lo que había pasado, lo que había sucedido. Y ellos decían, la gente comenzó a pedirle a Jesús que se fuera de esa región. A mí me llama la atención. Así que, ¿pero qué hace Jesús cuando no le decimos que sí, le decimos que no? ¿Insiste Él? No. No te va a forzar a nadie. Entonces, lo que pasó es que Jesús entonces fue. Esta gente asustada, puede pasar, Lidia, al siguiente creo que estamos. El hombre quedaba libre de legión de demonios. La gente de Decápolis pedía que se fuera. El hombre sentado, vestido en su sano juicio. La gente asustada que Jesús se vaya y se alejar de ellos, y lo hizo. Así que Jesús se fue. Y yo me acuerdo, después el hombre decía, le rogaba, por favor, déjame acompañarte. Imagínense la libertad de este hombre. Este hombre estaba conociendo algo que no había conocido en mucho tiempo. Entonces Jesús dijo, ¿cómo lo respondió? No, un contundente no. Y le dio una tarea, ve a tu casa, cuéntale a tu gente todo lo que el Señor ha hecho por ti. El siguiente, Lidia. Cuéntale cómo Jesús tuvo compasión de ti, cómo ha tenido compasión de ti. Así que el hombre, a pesar de que quería acompañar a Jesús, normal, Jesús dijo que no, y así es para mí el fin de la historia. Yo me acuerdo en Argentina, un pastor argentino habló de esta historia y me impactó, porque decía, Jesús cruzó el lago por un solo hombre, solo por este hombre fue, y es cierto, fue, y rescató, salvó, liberó este hombre, y se fue, y fue poco tiempo. A pesar del día, lo que tenía antes, estaba tan agotado, una noche de medio dormir, una mañana, ¿cuánto tiempo habrá ocurrido? 2, 3 horas, y luego, de vuelta, ¿a dónde fueron? De vuelta de donde venía. Solo por este hombre, Jesús fue a rescatarlo. Y este hombre no fue permitido de volver con Jesús. Pero cuando Jesús volvió a la otra orilla donde habían estado, del lago, en el bote, mucha gente se reunía junto a él en la orilla. Y uno de ellos fue Jairo. Esta historia me toca mucho. Jairo era un hombre que tenía a su niña de 12 años enferma, a punto de morir, y vino a Jesús, y un hombre de poca fe, realmente, porque él decía a Jesús, le decía, mira, mi hija está a punto de morir, te pido que vengas y coloques tu mano sobre ella para que mejore y siga con vida. O sea, está satisfecho que esté un poco mejor, que tenga vida. Y Jesús dice, bueno, y empezó a acompañar a Jairo a su casa.
Imagínense la desesperación, la ansiedad que habrá tenido Jairo, pero hay mucha gente. ¿Se acuerda de que Jesús se fue con las multitudes, volvió al mismo sitio, las multitudes estaban todavía y todo el mundo quería estar con él, al lado de él? Entonces estaban apretando, empujando, tocando, y de golpe Jesús para, ¿y qué dice? ¿Quién me tocó? Y los discípulos dicen, pero todo el mundo te está tocando. Todos están tocando, empujando. ¿Cómo puedes decir eso? Y él decía, alguien me tocó, sentí poder salir de mí. Entonces, era la mujer, ¿se acuerda? La mujer, 12 años, lo mencionaste esta mañana el pastor Iván. 12 años, había gastado todo su dinero, muchos médicos, nadie podía resolver y ella no tenía otra opción. Pero ella decía, sentía y pensaba, si yo solo puedo tocar el borde de su manto, voy a quedar sana. Tenía fe. Así que, mientras Jesús está siguiendo y caminando con Jairo, ella de a poquito acercándose y finalmente puede extender la mano y tocar el borde de su ropa y queda sana instantáneamente. Y Jesús para, eso es cuando Jesús para, dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, pero ¿cómo puedes decir eso? Entonces ella sabía que tenía que confesarlo y es precioso la actitud. Entonces ella se acercó y se arrodilló a los pies de Jesús. ¿Se acuerda de otra mujer que hizo esto? Se puso de rodillas delante de Jesús. María fue una. Aquí hay otra. Ella se puso y dijo, estaba temblando de miedo. Le contó toda la verdad. Y luego Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Me encanta la ternura de Jesús con nosotros. Jesús sabía, por supuesto ya sabía todo eso, pero lo trataba a ella de esta manera y ella vivió, ella por su disposición de perseverar, tenía esa experiencia. Bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Jairo, que está desesperado que Jesús llegara a su casa, mientras Jesús está cenando a la mujer, vienen de su casa, no molestes más el maestro, tu hija ya ha fallecido. ¿Y qué dice Jesús? Eso también me toca, me ministra. Pero Jesús no les hizo caso y dijo al dirigente de la sinagoga, no tengas miedo, solo cree. Lo mismo es lo que yo estoy viendo, la fe que Jesús está pidiéndonos. No tengas miedo. ¿Por qué son tan cobardes? ¿No tienen fe todavía? Ella tenía fe, mostró la fe. Y está diciendo quizás de la manera que Jairo le dijo al principio, no, quiero que mi hija mejore un poco, que se mantenga con vida. No tengas miedo, solo cree. Entonces, él solamente agarró a Pedro, Santiago y Juan, los únicos tres, y él fue a la casa. ¿Y qué pasa cuando llega? Vio Jesús cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente que estaba llorando, lamentándose mucho. Jesús entró y les dijo, ¿por qué tanta confusión y llanto? La niña no está muerta, está dormida. La gente se burlaba de él. Jesús entró con los 3 discípulos, con mamá y papá. Tomó la mano de la niña y le dijo, mira la ternura de Jesús. Talita cum, que significa, óyeme pequeña, levántate. Y al instante, la niña que tenía 12 años se levantó y empezó a caminar. Todos quedaron completamente atónitos.
Qué maravilloso, ¿no? Es como nuestro Señor trata con la gente, pidiendo que tengamos fe, esperando que mostramos nuestra fe. Él quiere responder a nuestra fe y hacer maravillas en nuestras vidas. Pero sabes, hermano, lo que estoy y quiero llegar a contar el resto de la historia que empezamos. Pero esto fue como que al final del año de popularidad. Y como esto está distribuido en orden cronológico, Jesús tenía un año cuando estaba llegando a conocerse, cuando estaba eligiendo los discípulos, cuando fue bautizado por Juan, cuando tiene los 40 días de ayuno. Y este segundo año que está acabando ahora es cuando Jesús, todo el mundo quería estar con Jesús. Las multitudes estaban con Él. Querían estar, veían su gloria, veían sus milagros. Pero dice, después de este incidente, dice que Él fue a Nazaret. Nazaret es su pueblo. Y esos decía que la gente quedaba muy impresionada. Fue a la sinagoga en Nazaret, impresionados por lo que escuchaban. Pero decían, ¿de dónde sacó este hombre todo esto? ¿Cómo pudo conseguir tanta sabiduría? ¿De dónde sacó el poder para hacer los milagros? No está el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judá, Simón, ¿no viven sus hermanas aquí también? Y dice que no podían aceptar a Jesús. Y dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro allá. Y así terminó el año de popularidad. Y entra en el tercer año. Entonces aquí dice que el año de conflictos, el año de oposición, dice en la versión inglés. Oposición, conflicto, ya empezó. Entonces ese año comienza que Jesús quizás está anticipando, no tengo tanto tiempo. Y empezó ese año enviando a los 12, de 2 en 2, a salir y compartir el Evangelio. Decía que vayan, sanan, quitan demonios. Y así empezó el año y lo hicieron y fue un buen resultado. Porque dice, aquí dice en Lucas, dice, entonces los seguidores de Jesús salieron. Fueron por todos los pueblos anunciando la buena noticia y sanando a la gente de todas partes. Y Marcos dice, le decía a la gente que cambiara su manera de pensar y de vivir. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Así empezó el año. Luego, dice que, mataron a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primo. Juan el Bautista fue el que lo bautizó. Fue una persona, quizás no pasaron mucho tiempo juntos, pero fue antes de Jesús. Fue alguien especial, el primo de Jesús. Entonces, luego dice que la muerte de Juan el Bautista, y luego está el milagro de los alimentos, alimentó a los 5,000. Que esto fue un tremendo, lo conocemos muy bien esta historia. Pero ¿qué pasó? Cuando lo vemos leyendo, la gente no se iba, se quedaba y quería más. ¿Quería más qué? Realmente quería que él siguiera haciendo estas cosas, que no tenía que trabajar y laburar para su pan, que él podía seguir dándoles pan. Y entonces Jesús tuvo que como que ponerse un poco, después decía, yo soy el pan de vida. Y hablaba de quién era. Y trataba de quitar la vista de ellos de que Él es una persona que nos puede seguir dando de comer. Queremos a Él, pero no por quién era o por lo que le daba, sino que porque le iba a dar pan, más pan. Así que así es esta enseñanza no fue fácil para ellos, porque Jesús después, yo soy el pan de vida, y yo soy el pan que ha bajado del cielo, y ellos decían de nuevo, ¿no es este Jesús?
el hijo de José. Conocemos a su papá y a su mamá. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Así que la gente realmente está deseando estar con Jesús porque puede recibir, pero no han querido. Están resistiendo todavía. Así que después el siguiente título dice, muchos seguidores abandonaron a Jesús, se alejaron de Jesús. ¿Se acuerda? Este año definitivamente no es como el año anterior. Definitivamente la gente está ya mostrando quién realmente que es, cómo son. Querían el pan porque Él daba pan, por eso quería a Jesús. Y cuando hablaba de esta enseñanza, yo soy el pan de vida, come de mí. Muy difícil, y empezaron muchos a alejarse de Jesús, dice. Entonces esto es cuando Jesús le preguntó a los 12, ¿ustedes también se van? Y Pedro da esta maravillosa respuesta. Señor, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. Esto habrá sido un aliento, un ánimo para Jesús. Los dos estaban firmes, estaban comprometidos. Y luego lo que pasó es que Jesús ya no bajaba a Judea, ya no bajaba a Jerusalén, porque ya querían matarlo. Y cada oportunidad buscaban de arrestarlo y matarlo. Entonces, pero ahora después dice que ahí mismo en Galilea subieron los fariseos, los expertos de la ley subieron desde Jerusalén hasta Galilea. Y le dieron la misma dificultad, hicieron difícil. Y seguramente estaba cansado, el ritmo de vida. Entonces dice que cuando esto pasó, él salió de allí y fue a la región de Tiro y Sidón. ¿Dónde está Tiro y Sidón? Hoy día es el sur del Líbano. Tiro es la ciudad más próxima a la frontera con Israel, Sidón un poco más arriba. Y ahí fueron, creo, porque necesitaba descansar. El pobre debería estar muy, muy cansado de mucho tiempo de exigencia física y en todo sentido. Así que fue allí, en esta región, y había una mujer cananea que vivía en esta región. Salió y empezó a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. ¿Y cómo responde a Jesús? A una cananea. Silencio, no dijo nada. Jesús no decía nada. Entonces, ¿cómo va a responder tú o yo? O ella y los discípulos decían, que por favor, dile que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Y luego Jesús le dijo, Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Y eso me llama la atención. La mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló delante de él y dijo, otra mujer que desesperada se puso de rodillas. Creo que debemos ponernos más de rodillas, hermano. De hecho, un miércoles estuvimos, casi todo el grupo estaba de rodillas. Y fue preciosa ese tiempo. Pero ella se puso, y eso toca el corazón de Jesús, seguramente. Ella se puso de rodillas delante de Jesús y dijo, Señor, ayúdame. Pero Jesús le contestó, no está bien darles a los perros el pan de los hijos. Y ella dijo, es cierto, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. ¿Y qué dijo Jesús? Mujer, tienes mucha fe. Por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento la hija de la mujer fue sanada. A mí me toca esas historias, es seguir el camino de Jesús. Pero ahora quiero tomar al siguiente, lo que yo estoy queriendo
Bueno, antes quiero decir, estoy animándonos. Yo no creo que fue una sola vez que Jesús dice, crucemos al otro lado. Para mí es algo que en mi vida yo he sentido muchas veces, invitaciones del Señor a hacer algo. Y cuando el Señor te invita a hacer algo, es que la tendencia es que tenemos miedo. El miedo es lo que no nos permita ejercer la fe y obedecer. Y cuando nosotros nos invita, me aliento a mi persona, porque a veces he aceptado y he vivido la bendición, lo que Dios quería darme, pero a veces cuando tenía temor y no lo hice. Pero lo que yo aprendo de esta historia, cuando Jesús dice, crucemos al otro lado, está haciendo algo. Y tiene algo para todos los que están en esa acción. Los discípulos vieron algo que los dejaron. ¿Quién es este? Jesús está obrando. Y finalmente cuando se fue, no permitió de que este hombre viniera, aunque le rogaba, no pudiera acompañarlo. Tú vaya a tu casa, va a tu gente. Cuéntale todo lo que el Señor ha hecho por ti, como Él tuvo compasión de ti. Cuando yo fui en Jordania, fui en la zona del Genesaret de Decápolis. Decápolis son 10 ciudades. Estas ciudades empiezan en lo que hoy día es Damasco, y abajo de todo era Filadelfia, hoy día es Amán, 178 kilómetros. Y toda esta zona, como decía, al este del río Jordán y del lago de Galilea. Una zona grande. Ahora, yo estoy calculando, si hemos pasado, lo que hemos empezado leyendo está al final del segundo año, y hemos pasado pocas páginas en este librito, del tercer año hay bastante todavía. El último año de conflictos y de oposición. Y quizás, no sé, 3 meses desde que Jesús dijo a este hombre, tú cuenta a todos, todo lo que Dios ha hecho por ti, como Dios tuvo compasión de ti. Bueno, en este tiempo, sea tan corto que sea, yo digo que puede ser 3 meses, cuando Jesús estuvo con esta mujer, dice que fue de Tiro por Sidón y pasó a la Decápolis. Llegó al lago de Galilea atravesando la región de Decápolis. Y el siguiente versículo dice, Lidia, muchísima gente se reunía junto a él, llevando cojos, ciegos, paralíticos, sordomudos, muchos otros enfermos. Los ponían a los pies de Jesús y Él los sanaba. ¿Quién es esta muchísima gente? Es la gente que se asustó, que le rogaba que se vaya. Jesús, ¿se acuerda? Como 3 meses antes, no querían saber nada de Jesús. No sabemos qué va a pasar, qué va a hacer. Por favor, que se vaya. Estamos asustados. ¿Qué pasó en estos 3 meses? Un hombre que estaba sentado, vestido en su sano juicio, obedeció. Ese es el resto de la historia. Él hizo lo que Jesús le dijo que hacer. Vaya a tu familia, vaya a tu gente, cuéntale. Son 188 kilómetros de norte al sur. No sé cuánto recorrió, pero este hombre estaba agradecido. Este hombre había sido liberado de una vida horrible. Y mientras él está haciéndolo, otros lo están haciendo. Dice aquí que un milagro medio raro, que Jesús tomó uno que no podía ni hablar ni oír. Lo tomó fuera de la gente, metió sus dedos, ¿te acuerdas? Tus dedos en sus oídos, escupió en sus manos y puso su propia saliva en la lengua de este hombre y estaba sanado. Podía escuchar, podía hablar. Y luego de haberlo hecho a este hombre, entonces decía, ordenó a que
los que vieron este milagro que no contara a lo que había pasado. Sin embargo, entre más se lo ordenaba, más iban a contarlo. Entonces yo me imagino, hermanos, de que lo que este hombre está contando, un hombre conocido, cada persona que le cuenta, empieza a contar. Y puede ser que toda esta zona del Decápolis está alcanzada en unos pocos meses. Porque la gente asustada y que le pedía que se fuera, estaban esperándolo. Muchísima gente se reunía junto a él. Dice después el último párrafo en este sector, creo que está aquí también. La gente se asombraba al ver que los sordomudos hablaban, que los paralíticos caminaban y que los ciegos ahora veían y alababan al Dios de Israel. Dice, hace todo muy bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Y luego, ¿sabe lo que nos dice esta historia? Jesús dice a sus discípulos, me da pesar con esta gente, porque han estado 3 días conmigo y no han comido nada. Estos asustados, los que les rogaba que se fuera, ahora no se van. Entonces 3 días, y eso dio paso a que fue la alimentación de los 4,000. ¿Qué tenemos? 7 panes, unos cuantos pescaditos. La gente se sentó y se alimentó los 4,000. El fin de la historia que nunca sabía es de que este hombre obedeció tal cual lo que Jesús le había dicho. Y mira el resultado que producía en una región bastante grande. Y por eso lo que yo les quiero incentivar, de que nosotros, cuando Jesús dice, crucemos al otro lado, que lo tomamos en serio. Yo creo que muchas veces Jesús, que ve todo, sabe lo que tiene para nosotros. Y nos invita. Quizás, me imagino que han tenido esa experiencia. Yo he tenido esa experiencia. Sentido que el Señor me estaba diciendo algo, moviéndome, incentivándome a obedecer, tomar pasos. Y los pasos no son fáciles. Normalmente hay cierto riesgo. No sabes. Pero si podemos hacer caso a lo que Él decía a Jairo, no tengas miedo, solo cree. Y si estamos dispuestos a decir sí al Señor, cuando Él dice, crucemos al otro lado, ojalá que esta historia, y ya sabiendo cómo termina, lo maravilloso que hizo con este hombre, y como Él hizo exactamente todo lo que Él decía. El siguiente frase, esto me toca. La obediencia de todo, eso es obediencia de todo corazón. Cuando Jesús le dijo, vete a tu casa, a tu gente, cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti, como ha tenido compasión, así se fue a la región de Decápolis. ¿Te acuerdas? 178 kilómetros de largo. Les contó a todos. Yo resaltando esas palabras. Este hombre tan agradecido les contó a todos lo mucho que Jesús había hecho por él. Toda la gente estaba muy asombrada. Así que esta historia me toca. Y yo quiero animarnos a que estemos atentos a la voz del Señor. Porque a veces no es una voz audible. Pero sabemos, tú sabes cuando el Señor ha estado invitándote a cruzar al otro lado. Y al cruzar al otro lado tiene algo para nosotros. Así que quería que estuviéramos como diciendo esta mañana, Señor, háblame. Hazme capaz de decir que sí, si tú me estás diciendo. Y de aquí en adelante, cuando tú sientes el Señor diciéndote, crucemos al otro lado. A mí me encanta, crucemos, no vamos solos. Crucemos significa que vamos con Jesús. Y ahora Jesús dijo que si yo me voy
el Padre les enviará el Espíritu Santo. Vamos con Dios. Vamos con Dios. Yo quería hacer una oración por mí mismo, por todos nosotros que podemos estar. No sé si Iván, tú, quizás tú puedes orar por este pueblo de CSA Alarín, que podemos estar al tanto de lo que Dios está haciendo, de sus invitaciones, a cruzar al otro lado del pueblo quizás, a lo que Él quiera. Sí, sí. Yusef.